Vamos a desarrollar una vivienda en 3 dimensiones con SolidWorks y para ello partimos del plano en planta de esa vivienda con sus respectivas cotas expresadas en metros. Empezamos una pieza nueva y cambiamos la configuración básica del sistema para que nos permita, por una parte, introducir las unidades a medida que hacemos el croquis, ahora lo veremos, y también variamos las unidades de trabajo para expresarlas en metros, que es lo habitual en este tipo de trabajo. Comenzaremos por dibujar la planta de la vivienda en el plano de planta y para ello utilizaremos lo que sería el perímetro de la vivienda. Trazamos líneas introduciendo los valores de cota directamente gracias al cambio que hicimos en la configuración al principio, ajustándonos a los valores del plano de referencia. En ocasiones las cotas no son directas, sino que tendremos que sumarlas, mientras que en otras nos vienen dadas directamente por el plano. Terminamos de definir el croquis y a continuación procederemos a realizar la extrusión de la pieza. Terminamos de definir el croquis, salimos hacia la parte de la extrusión, donde tenemos las diferentes opciones. En este caso vamos a escoger la operación lámina y cogeremos la opción 2 direcciones. Estableceremos un espesor de 10 centímetros en cada una de las direcciones, tal y como se ve en el plano. La altura de extrusión será de 2,5 metros y aquí tenemos el resultado de esta operación. Ahora procederemos a ponerle un piso a esta vivienda y lo haremos utilizando una herramienta diferente, la herramienta superficie, en este caso superficie plana. La orden funciona de forma de que designemos los límites de esa superficie, cosa que estamos haciendo definiendo las líneas de contorno de la superficie, y una vez le demos un contorno cerrado se activará la superficie. La superficie, a diferencia de los sólidos, no tiene espesor, cosa que nos interesa en este caso. A continuación definiremos los huecos de puertas y ventanas, en este caso los huecos de ventana, y para ello utilizaremos el comando extruir corte aplicado a cada uno de los planos de las paredes de esa vivienda. En este caso vamos a aplicar sobre una ventana que tiene estas consideraciones, estas condiciones de uso. Tiene un ancho de 1,5 metros y una altura de 1 metro. Estará separada del suelo 1 metro y también tendrá una distancia respecto a los tabiques colindantes. Definimos tanto el ancho como el alto con la herramienta rectángulo. Lo posicionamos respecto al suelo y lo posicionamos respecto a una pared, para lo cual tenemos que tener en cuenta que la cota es respecto al nervio, es decir, al centro de la pared, con lo cual tendremos que sumar el valor correspondiente porque vamos a acotar respecto al exterior. A continuación pasamos a realizar la extrusión, para lo cual utilizaremos una opción que nos permite este comando, que es la de controlar la profundidad de extrusión o de corte hasta la siguiente superficie. Tras haber realizado el corte en esta superficie, procedemos a localizar los siguientes elementos. En este caso, en esta pared tenemos 2 ventanas a las cuales
hay que realizarle los cortes o los huecos y procederemos de igual forma al caso anterior. El suelo tiene una distancia hacia el muro exterior de 0,85 y en esa misma pared tenemos otra ventana. Aprovechamos que estamos en el mismo plano y realizamos las dos aberturas a la vez. Utilizamos la misma opción para realizar el corte hasta siguiente y conseguimos definir dos huecos de ventanas más. Seguimos el mismo procedimiento y realizamos todas las ventanas necesarias. A continuación realizaremos los huecos de las puertas. En este caso solo podemos hacer el de la puerta exterior. Para ello vemos los parámetros que definen ese hueco y utilizando la misma herramienta que para las ventanas realizamos el croquis necesario para realizar el corte. Al igual que en los casos anteriores, hacemos un corte hasta siguiente y conseguimos definir el hueco de esa puerta. A continuación vamos a realizar los tabiques interiores de la vivienda. Este proceso se podía haber hecho en otro orden, pero bueno, este es el orden que se ha elegido. Para realizarlo nos posicionamos en el plano de planta y tenemos que tener en cuenta las cotas que definen esos tabiques, esos muros interiores. Hay que tener en cuenta los correspondientes descuentos, ya que estamos midiendo hasta el eje del muro, como se puede observar. Por lo tanto, hay que hacer las restas necesarias o las sumas necesarias para obtener las cotas que definan las separaciones de esos tabiques. Una vez definido ese contorno, procedemos a realizar una extrusión tipo lámina también. Aquí nos confirma si queremos cerrar el croquis, le decimos que no, para que haga la operación lámina. Y la operación lámina, pues debemos tener en cuenta si es en dos direcciones, en una dirección, y en caso de que fuera una dirección, en qué dirección sería. En este caso concreto, será en dos direcciones, es decir, por plano medio, con un espesor de 10 centímetros. Como límite para la extrusión cogeremos la opción hasta superficie y la superficie será la parte superior de los muros exteriores. Haciendo las mismas operaciones, volvemos a utilizar el plano de planta para definir los tabiques que queremos realizar. En este caso vamos a utilizar la parte interior del tabique, no el medio, es decir, la línea que utilizamos no es la línea media del tabique, sino es una de las caras. Por lo tanto, la operación lámina la haremos en una sola dirección, en vez de en dos.
El límite será el mismo que en el caso anterior, es decir, la superficie superior de los tabiques. Terminamos de realizar los tabiques y guardamos la pieza, en este caso con el nombre Casa 3D. Y a continuación procedemos a abrir el resto de los tabiques que nos hacen falta para definir las puertas o los huecos de las puertas de la vivienda. El procedimiento será el mismo que se hizo para la puerta anterior. Tendremos que seleccionar el plano de trabajo, dibujar los huecos de las puertas, colocar las cotas que definen esos huecos y realizar el corte necesario. Especial atención las referencias de las cotas, si son a las caras del muro, si son a los ejes de los muros, para evitar cometer el error respecto a esas dimensiones. La opción de extrusión, la opción del corte, siempre seguirá siendo la misma, es hasta siguiente, es decir, hasta la cara interior del muro, con lo cual limitamos el radio de acción de... Una vez terminada de abrir huecos de puertas, tabiques y ventanas, tendríamos la obra finalizada. Si quisiéramos darle un aspecto un poco más realista, podremos hacer uso de las librerías de apariencias de que dispone el programa. Estas librerías están agrupadas pues por categorías, entre las que podemos elegir algunas, e incluso podríamos incorporar algunas nuevas que podríamos extraer de internet o que nosotros mismos desarrollamos. Para ello cogemos la textura que queramos, la aplicamos sobre el material, sobre el sólido, y al aplicarle diferentes opciones, la opción cara, la opción pieza, elegimos la opción que nos interese. En este caso la opción cara, para aplicar sobre los planos uno a uno. Podríamos ir definiendo esos acabados en muros, tabiques, suelos, en definitiva en cualquier sólido que tengamos en la escena. En este caso vamos a aplicar sobre el suelo una textura de madera y conseguimos darle un poco más de realismo al trabajo que hemos realizado. Con esto finalizamos este tutorial en el que hemos visto cómo desarrollar una vivienda paso a paso.